Hola, mi nombre es Jorge Miguel Vázquez y con mi compañero Iván Duarte somos de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Estamos realizando este pequeño video sobre las teorías y enfoques del aprendizaje en una línea cronológica. El conocimiento filosófico. ¿Qué es el conocimiento filosófico? El conocimiento filosófico es un conjunto de saberes obtenidos mediante la observación, análisis y reflexión sobre la naturaleza del ser y la realidad que éste contempla. La función del conocimiento filosófico es generar nuevas ideas y conocimientos a partir de la reflexión y de la argumentación racional. Busca responder cómo el ser humano se relaciona con la realidad y la existencia y nos aproxima a la sabiduría que guía la vida de las personas. Sus objetivos son encontrar la verdad de las cosas, del conocimiento y del ser, así como responder cuestiones sobre el ahora y el pensamiento actual. El conocimiento filosófico se caracteriza por ser crítico, analítico e integrador a fin de guiar las acciones humanas. Para ello, debe evaluar la validez de sus argumentos y de sus afirmaciones. Existen diferentes tipos de conocimiento filosófico que abarcan diversos temas, disciplinas, métodos y teorías que permiten resolver diversos problemas filosóficos. Por ejemplo, el conocimiento epistemológico estudia el origen y la validez de las ideas, y el conocimiento político estudia cómo son las relaciones entre los individuos de una sociedad. Características del conocimiento filosófico. Es un conocimiento racional, busca respuestas comprensibles al entendimiento humano sobre los fenómenos o hechos desconocidos. Los temas de estudio se abordan a partir de los conceptos, categorías y principios lógicos que ya existen. Es sistemático, busca organizar los conocimientos que se reúnen sobre un tema a partir de un modelo que le permita transmitir ese cúmulo de ideas de forma coherente. Es crítico, es un conocimiento que propicia el análisis y el razonamiento de aquello que se conoce, en especial si se tienen dudas. De esta manera, las personas se acercan a la verdad y evitan afirmaciones absolutas. Se vincula con la historia y es un conocimiento que se realiza con el contexto histórico, cultural y social en que se formula, por tanto, es cambiante en el tiempo. Es un conocimiento integrador, abarca y trata de dotar de sentido a las experiencias humanas, es decir, todo lo que los individuos pueden sentir, pensar, hacer o imaginar. De esta manera pretende generar nuevos conocimientos. Es especulativo. Es un conocimiento que, a través de la reflexión, busca acercarse a la realidad o a la verdad de las cosas. Sin embargo, no está en la obligación de aprobar sus teorías. El empirismo de Aristóteles. Su filosofía se caracteriza por ser un movimiento filosófico y científico, basado en la experimentación, una concepción revolucionaria. En un panorama filosófico dominado por la ciencia del mundo exterior y la cosmología, creó un concepto de la sociedad, de la realidad y del hombre totalmente diferente. Enfatizó la transformación de su sociedad política porque afianzó la libertad democrática en su obra Las Constituciones de Atenas contra Filipo de Macedonia. En el campo de la metafísica, hasta entonces bajo la autoridad de Platón, en el que tenían predominio las ideas y por lo tanto el mundo ideal y dialéctico de la lógica y el pensamiento sobre la realidad y la experiencia, él decidió crear bases totalmente distintas para construir en ellas la filosofía y las ciencias particulares. Su gran revolución ideológica la hace precisamente en el campo de la teoría del conocimiento. Contra todos los filósofos que presumían la validez del conocimiento, él dice que sin experimentación no hay verdad.
Continuando con el conductismo, es una corriente de la psicología que se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. En su origen, el conductismo tradicional deja de lado lo intrapsíquico para focalizarse en la conducta observable, es decir, prioriza el objetivo por encima de lo subjetivo. Esto opone el conductismo a plantearnos previos como los psicodinámicos y los fenomenológicos. De hecho, desde la perspectiva conductista, aquello que solemos entender como mente o vida mental es tan solo una abstracción de lo que realmente debería estudiar la psicología, los vínculos entre el estímulo y respuesta en contextos determinados. Los conductistas tienden a concebir a los seres vivos como tábulas rasas, cuya conducta está determinada por los esfuerzos y castigos que reciben más que por predisposiciones internas. El comportamiento, por tanto, no depende principalmente de fenómenos internos como los instintos o los pensamientos, que no dejan de ser, por otra parte, conductas encubiertas, sino más bien del entorno, y no podemos separar ni la conducta ni el aprendizaje del contexto que tiene lugar. El condicionamiento operante. En la psicología se usa desde el tratamiento de fobias hasta la superación de adicciones como el tabaquismo o el alcoholismo. El esquema operante permite conceptualizar y modificar prácticamente cualquier hábito a partir de la intervención sobre unos pocos elementos. Los antecedentes sobre este condicionamiento operante, como lo conocemos, fue formulado y sistematizado por Bruce Frederick Skinner en base de las ideas planteadas previamente por otros autores. Ivan Pavlov y John Watson habían descrito el acondicionamiento clásico, también conocido como condicionamiento simple o pavloviano. Por su parte, Edward Thorndike introdujo la ley del efecto, el antecedente más claro del condicionamiento operante. La ley del efecto plantea que si una conducta tiene consecuencias positivas para quien la realiza, será más probable que se repita, mientras que si tiene consecuencias negativas, esta probabilidad disminuirá. En el contexto de la obra de Thorndike, el condicionamiento operante es denominado instrumental. Para hablar sobre el condicionamiento clásico, hablaremos sobre un experimento que hizo Iván Petrovich Pavlov en los perros. Él era un fisiólogo ruso que se dio cuenta, mientras realizaba experimentos sobre secreción de saliva en perros, de que los animales salivaban de forma metrónoma de una campana, de un timbre o de una luz, por asociar estos estímulos con la presencia de comida. A partir de estos estudios, Pavlov describió el condicionamiento clásico, un concepto fundamental en el conductismo, gracias a la cual se desarrollan las primeras intervenciones basadas en las técnicas de modificación de la conducta en seres humanos. Ahora bien, para entender cómo funciona el condicionamiento clásico, primero hay que saber con qué estímulos se trabajan en él. Un estímulo incondicionado provoca una respuesta incondicionada. En el caso de los perros, la comida causa salivación de forma espontánea. Si se empareja repetidamente el estímulo incondicionado con un estímulo neutro, el estímulo neutro acabará produciendo la respuesta incondicional sin necesidad de que éste presente también el estímulo incondicionado. Para Pavlov no es necesario el concepto de mente, ya que contextualiza las respuestas como reflejos que se dan después de la aparición de estímulos externos. El experimento del pequeño Albert de Watson y Rainer es otro ejemplo de condicionamiento clásico. En este caso, la rata es un estímulo neutro que se convierte en un estímulo condicionado que provoca la respuesta de miedo por asociación con el ruido fuerte. Hablaremos sobre las diferencias entre condicionamiento clásico y operante. Sobre el clásico, se refiere al aprendizaje de información sobre un estímulo. El operante dice que implica un aprendizaje sobre las consecuencias de la respuesta. Skinner opinaba que la conducta era mucho más fácil de modificar si se manipulaba sus consecuencias que si simplemente se asociaba un estímulo a esta, como sucede en el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico se basa en la adquisición de respuestas reflejas, con lo cual explica una menor cantidad de aprendizajes y sus usos son limitados que los del operante, ya que este hace referencia a conductas que el sujeto puede controlar a voluntad. Ahora hablaremos del cognitivismo.
¿En qué consiste la psicología cognitiva? La psicología cognitiva es la vertiente de la psicología que se dedica al estudio de los procesos mentales como la percepción, la planificación o la extracción de interferencias. Es decir, procesos que históricamente se han entendido como privados y fuera del alcance de los instrumentos de la medición que se han venido utilizando en estudios científicos. El cognitivismo y la psicología cognitiva han puesto un golpe sobre la mesa por parte de una comunidad de investigadores que no querían renunciar al estudio científico de los procesos mentales y aproximadamente desde los años 60 han formado la corriente de psicología hegemónica en todo el mundo. Para explicar los orígenes de la psicología cognitiva, hay que retroceder a mediados del siglo pasado. Actualmente, la psicología cognitiva sigue siendo una importantísima parte de la psicología, tanto en investigación como en intervención y terapia. A su progreso han ayudado los descubrimientos en el ámbito de neurociencias y la mejora de las tecnologías que permiten escanear el cerebro para obtener imágenes sobre sus patrones de activación, como por ejemplo la fMRI, que aporta datos extra acerca de lo que pasa en la cabeza de los seres humanos y permite triangular la información obtenida en los estudios. Sin embargo, cabe destacar que ni el paradigma cognitivista ni por extensión la psicología cognitiva están libres de críticas. Las investigaciones realizadas en el seno de la psicología cognitiva reposan sobre varios supuestos que no tienen por qué ser ciertos, como por ejemplo la idea de que los procesos mentales son algo distintos a la conducta y que lo primero causa lo segundo. Por algo es que aún día de hoy existe el conductismo o un descendiente directo de este más bien, y no solo no ha sido totalmente asimilado por la escuela cognitiva, sino que además la critica duramente. Si en la primera mitad del siglo XX las escuelas dominantes en el mundo de la psicología eran la psicodinámica iniciada por Sigmund Freud y la conductista, a partir de los años 50 el mundo de la investigación científica empezó a vivir una época de cambios acelerados ocasionados por la irrupción de los progresos en la construcción de ordenadores, de salida de datos, partes dedicadas a almacenar datos, memoria y ciertos programas informáticos encargados de procesar la información de manera adecuada. Esta metáfora computacional serviría para crear modelos teóricos que permitiesen formular hipótesis e intentar predecir el comportamiento humano hasta cierto punto. Nacía así el modelo informático de los procesos mentales muy utilizado en psicología a día de hoy. Ahora hablaremos del enfoque constructivista. Es muy posible que a las personas que hayan estudiado filosofía les suene el término constructivismo, porque puede ser usado para referirse a una corriente filosófica surgida en el siglo XX y muy relacionada con el pensamiento posmoderno. Desde este constructivismo filosófico se pone énfasis en el componente interpretativo de todo aquello que llegamos a conocer, en vez de subrayar la importancia de aspirar a la objetividad y al realismo. Así hay un constructivismo moderado que se limita a sostener que la realidad no puede ser conocida directamente y que nuestras interpretaciones totalmente subjetivas serán el fundamento de lo que creemos conocer, y otro constructivismo radical según el cual la realidad es directamente la construcción que realizamos a partir de nuestras interpretaciones. Es decir, que la realidad tal y como lo solemos entender no existe porque no es independiente de nuestros pensamientos y no puede desvincularse de nuestra actividad mental. Daremos dos ejemplos, entre estos los investigadores que normalmente son considerados parte del constructivismo en la psicología. Están dos de las grandes figuras de la historia de la psicología del desarrollo y de la educación, Jean Piaget y Lev Vygotsky. Ambos partían de la idea de que el motor de la creación de conocimiento a partir del cual se desarrolla el aprendizaje es la interacción del entorno, y en el caso de Vygotsky, con la sociedad en la que se vive, impulsada por la curiosidad. Por consiguiente, no es una tarea basada en las actividades internas, sino algo que nace de la relación con el contexto inmediato. Esta idea queda reflejada en su forma de entender la infancia, una etapa marcada por la creación a marchas forzadas de sistemas de significado que, aunque no reflejan nada bien la realidad, sí son muy útiles para seguir aprendiendo rápidamente a partir de las experiencias anteriores, lo cual nos permite que el aprendizaje exista. Vygotsky propone un paradigma que mantiene preferencia
por la investigación focalizada en el desarrollo humano, solo entendible como la síntesis producida por la confluencia de la maduración orgánica y la historia cultural. En sus propios términos expresa: el proceso de desarrollo cultural puede definirse en cuanto a su contenido como el desarrollo de la personalidad del niño y de la concepción del mundo. Esto, Vygotsky en 1983. La discusión se focaliza en el origen social y la naturaleza social de las funciones superiores de la mente en conjunción de la cultura. Funcionamiento mental del individuo solamente puede ser entendido examinado los procesos sociales y culturales en los cuales está insertado. Bandura propone un paradigma que mantiene preferencia por la investigación focalizada en el desarrollo humano, solo entendible por la acción del aprendizaje dentro de contextos sociales a través de modelos en situaciones reales y simbólicas. Centra su énfasis en el papel que juegan los procesos cognitivos, vicarios, autorreguladores y autorreflexivos, como fundamentos determinantes para el conocimiento psíquico-social, resaltando que el pensamiento humano constituye un poderoso instrumento en la comprensión del entorno. Este paradigma fue configurado bajo la concepción del proceso de aprendizaje observacional, el cual se aplica con la incorporación de los procesos psicológicos internos como mediadores cognitivos, factores que influyen en forma determinante sobre las conductas modeladas por el ser humano en cualquier momento de su desarrollo.